Lectura del libro del Génesis. Después de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y entre todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Es palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos han concedido en el amado. En Él hemos heredado también, los que ya estábamos destinados por decisión del que todo lo hace según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? Y el ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, señor deán de la Catedral y Cabildo, que hoy nos acogéis en esta Iglesia Madre, querido vicario del prelado del Opus Dei y sacerdotes de la prelatura, que a lo largo del novenario habéis querido también convocaros en esta catedral con los fieles especialmente cercanos a la prelatura y todos devotos a María Inmaculada para prepararnos para esta fiesta. Querido señor rector de la Basílica Santuario de la Gran Promesa en nuestra ciudad, y cuantos habéis venido del santuario, especialmente anoche, en esa vigilia celebrada en la calle y en el templo, con esta nueva imagen de la Inmaculada, llamada a ser un lugar
y una imagen que convoque a la devoción de los vallisoletanos, uniendo religiosidad popular, liturgia y vida de la Iglesia. Como no saludar a las cofradías que habéis querido haceros presentes, especialmente a estas dos cofradías con raíces marianas tan importantes, como la de nuestro Padre Jesús atado a la columna, que habéis cedido incluso estas andas para poder portar la imagen de Nuestra Señora de la Inmaculada, y la cofradía del Cristo despojado con sede en San Andrés, que hoy renueva su voto inmaculista en su propia parroquia. Todos, hermanos, convocados a cantar, como nos ha dicho el Salmo, las maravillas del Señor. Las maravillas del Señor, que se realizan de una manera plena, anticipada, desbordante en María, inmaculada en su concepción, donde se realiza la victoria de Jesucristo ya antes incluso de su propio nacimiento, pero formando parte del plan de Dios desde antes de la creación del mundo. Esta es otra de las maravillas, hermanos, que nos ha recordado la segunda de las lecturas que hoy la Iglesia nos ofrece. Hemos sido pensados y amados antes de la creación del mundo. Antes de la creación del mundo, destinados a ser hijos en el Hijo y a participar plenamente de la gloria de Dios. Y estas maravillas de nuestro Dios, que se realizan en María y que están también pensadas para nosotros, queridas para nosotros, han sido puestas en manos de nuestra libertad. Así lo fue en el caso de María, como hemos recordado hoy en el Evangelio de la Anunciación, tan propio de este tiempo de Adviento que nos dispone a la Navidad. Sí, María fue consultada por el ángel. María dijo: sí, hágase en mí según tu palabra. Y así la acción de Dios, el plan de Dios se realiza. En el seno de María, inmaculada desde su concepción, la palabra se hace carne y habita entre nosotros. También nosotros, amigos, que estamos pensados, amados y convocados por el Señor antes de la creación del mundo, somos consultados por el Señor en nuestra libertad. Lo fuimos de una manera sorprendente en el abrazo conyugal de nuestros padres, que colaboran, los esposos cristianos, con el plan de Dios de transmitir la vida, de procrear, de convocarnos a formar parte del plan de Dios pensando en la vida eterna, como lo somos cada uno de nosotros, llamados a descubrir la vocación que está también pensada para nosotros antes de la creación del mundo. El Señor así nos quiere, el Señor así nos ama, el Señor así nos convoca. Como llamó a la vida y a la existencia y convocó a ser partícipes de su plan a Adán y Eva, porque cantando las maravillas de nuestro Dios y descubriendo quiénes somos, desde el misterio de Cristo que nos lo revela, desde la Inmaculada Concepción de María, donde se realiza, hay también un misterio sorprendente, hermanos. El misterio del pecado, el misterio de la herida primordial, del pecado del origen, el misterio de Dios, que fue puesta en manos de los hombres para que respondiésemos a la llamada del Señor libremente, se encuentra con un drama sorprendente. Convocados a vivir nuestra vida según la vocación, respondiendo a una llamada, caímos en la tentación de aquel que, mirándose al espejo, quiso creerse bello por sí mismo. En la creación de Luzbel, en la tentación del mentiroso, en la tentación del que todo lo divide. Y así se produjo una herida, una división en el corazón. Un pecado hecho de desobediencia, un pecado hecho de soberbia, un pecado hecho de apropiación y de asesinato, de homicidio.
Y así, la historia de los hombres está llena de las consecuencias de este pecado. Está llena de las consecuencias de la desobediencia, está llena de soberbias que nos enfrentan, de codicias y apropiaciones que empobrecen y enriquecen de manera desmedida, y de guerras, de violencias, tanto en el seno de la familia, desde el seno materno hasta las violencias de todo tipo y en las guerras. Sí, esta clave para comprender lo que pasa y lo que nos pasa, el Señor nos la revela en la Escritura. Hay un pecado del origen, hay un pecado de desobediencia, de soberbia, de codicia, de violencia que lleva hasta la muerte. Pero el Señor no permaneció impasible, quiso llevar adelante su plan, este plan que aparece realizado plenamente en María, e inicia un camino de obediencia, un camino de humildad, un camino de pobreza, un camino de sacrificio. Es el camino de Jesús, hermanos, es el camino que pasa por el pesebre y por la cruz, es el camino que nos redime, es el camino que nos salva. Y así nos ofrece en la Iglesia el bautismo, por el que somos liberados del peso del pecado original. Nos ofrece el camino de los sacramentos, segundo bautismo, sacramento de la confesión, perdón de los pecados, para que esas consecuencias de la herida que ha sido restañada por el bautismo, pero que sigue dejando en nosotros consecuencias, entre otras cosas, porque existe el pecado del mundo, porque muchos hombres y mujeres no están bautizados, porque muchos hombres y mujeres no se dejan liberar del pecado original por la fuerza redentora de Jesús. Le pondrás por nombre Jesús. Hemos escuchado en el Evangelio el ambiente contaminado del pecado del mundo hace que tantas veces nosotros recaigamos en las consecuencias del pecado original, pero el Señor de nuevo tiene misericordia de nosotros y nos perdona de nuevo y nos libera para que podamos hacer el camino de la vida siguiendo sus sendas, siguiendo su obediencia, viviendo la vida como vocación, descubriéndola en un camino de humildad, humilde nazarena, en un camino de pobreza, María desprendida de todo, porque solo tenía el corazón en cumplir el plan de Dios y cantar y proclamar las maravillas de su misericordia, la que se transmite de generación en generación, llamados también, como el propio Señor, a entrar en la senda de la ofrenda de la propia vida, de amar descifrando el amor como sacrificio, como ofrenda, para así ofrecer a nuestro mundo, hermanos, esta maravilla, la maravilla que el Señor, teniendo misericordia de nosotros, cura el pecado. Y así María Inmaculada es para nosotros signo de victoria y motivo de esperanza. Por eso la fiesta de la Inmaculada no es un paréntesis en el Adviento, aunque hoy vistamos de azul y no de morado, sino es por el contrario, renovando la fe en lo que el misterio de la Inmaculada significa. Desde ahí, hermanos, nuestra esperanza tiene fundamento, nuestra esperanza está sentada en una certeza, nuestra esperanza en la definitiva victoria sobre el pecado y sobre la muerte tiene en María Inmaculada la certeza que hace que podamos caminar, ser peregrinos en esperanza, aun en medio de las dificultades de la existencia, aun en medio de nuestras recaídas en el pecado, aun en medio de las consecuencias que los ambientes y las instituciones de nuestro mundo ofrecen, porque se han rendido al tentador, porque incluso nuestra vida parece querer ser organizada, nuestra vida económica, nuestra vida política, nuestra vida cultural, más desde las propuestas del tentador, más desde la soberbia del individualismo, más desde la codicia de los bienes de este mundo, más
desde la violencia incluso para resolver los problemas, la muerte como solución a los problemas, y ahí estamos llamados a dar testimonio. La Inmaculada es patrona de España, hermanos, amigos, y así pidamos a nuestra patrona que el testimonio de los creyentes, que el testimonio de este pueblo entre el pueblo español sea también una llamada a la conversión, una llamada a la santidad, una llamada a reconocer que de la herida del pecado original no nos podemos salvar a nosotros mismos, que ni las leyes ni otros instrumentos del progreso humano nos liberan de lo que solo Jesucristo nos puede liberar, y así nos alegramos en el misterio de la Inmaculada Concepción y pedimos a nuestra Madre, como lo hacemos cada día al desgranar las cuentas del rosario: Santa María, Ave María, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.